Soy trabajador, soy jubilado, honrosamente miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Agradezco, diputado, la invitación y aplaudo de que se esté abriendo a partir de este paquete de iniciativas que el pasado 5 de febrero envió el presidente de la República al Congreso, la oportunidad de debatir estos temas. Es un paquete que incluye 18 reformas de cambio constitucional, 2 que son leyes secundarias, pero finalmente de fondo lo que intenta, y es lo que hay que valorar, me parece de entrada, una intención del Ejecutivo por revertir este proceso neoliberal de 36 años que modificó drásticamente el sentido social de nuestra Constitución de 1917. Fíjense, en 36 años, 6 presidentes, entre los 6 enviaron cerca de 500 iniciativas de modificación a la Constitución, 480 y tantos. Este periodo neoliberal, llamado periodo neoliberal, trastocó severamente el sentido del constituyente de 1917, pero no solamente desde el punto de vista económico, que es lo que estamos padeciendo, pero también nos trastocó la cuestión ideológica. Y después de 36 años de neoliberalismo, hoy vemos como irreversibles estas situaciones porque nos han hecho creer que lo que se implementó en este periodo ya no hay vuelta de hoja, como si ya no se pudiera revertir, como que son cosas inamovibles. Y está el tema de las pensiones. La iniciativa número 12 es la que habla del tema de pensiones. Y efectivamente, en 1997, seguramente la más profunda de las reformas anticonstitucionales del periodo neoliberal fue la reforma de pensiones. Fue la que más daño nos hizo, porque no solamente es el tema de pensiones, efectivamente es el tema de la seguridad social. Desbarataron la seguridad social los neoliberales y ahí vivimos la pandemia con un sistema de salud hecho pedazos. El tema de pensiones particularmente fue una imposición. A ningún sindicato en ese momento se nos preguntó si estábamos de acuerdo con que se cambiara el régimen que prevalecía de 1973 para el caso del Seguro Social. A ninguno. El presidente Zedillo entonces habló de que a través del esfuerzo individual, de que pasábamos a las cuentas individuales, nos garantizaba en un futuro inmediato, cuando llegáramos a la condición de la pensión, de una condición de una tasa de reemplazo del 70%, los que nos garantizaría una vejez digna. ¿Y qué pasó? Han transcurrido 27 años, ya no es algo que va a venir, es algo que ya está sucediendo. Ya están pensionándose los compañeros de este modelo, del modelo de las Afores, y no se alcanzó el 70% de tasa de reemplazo como se ofreció. Y lo más que se alcanza es el 30%, lo que es una verdadera desgracia. Y ya hay compañeros que están padeciendo eso. Entonces, por eso aplaudimos la intención del presidente de la República. Efectivamente, no es la primera vez que toca este tema. En el 2019 ya hizo una iniciativa que se aplica a partir del 2020,
Se cambiaron algunas condiciones que favorecieron hoy más pensionados, producto de que se bajaron las semanas de cotización, ya alcanzan esta pensión, pero sigue siendo insuficiente. Y hoy esta iniciativa que manda el presidente, en esa buena intención, nos parece que también se queda corta. ¿Por qué se queda corta? Porque no va al fondo del asunto. El tema es quién administra el dinero propiedad de los trabajadores. Lo administran privados, bancas privadas, salvo Pensioniste, todas las demás son bancas transnacionales y son las que se llevan el producto del ahorro de los millones de trabajadores del país. ¿Qué ha pasado en 27 años con este modelo? Hoy administran las Afores 6 billones de pesos, 20% del Producto Interno Bruto, a través de más de 70 millones de cuentas individuales, no todas activas, por cierto. ¿Y a dónde va ese beneficio de los 6 billones de pesos acumulados? ¿Al bolsillo de los dueños del dinero? No va a esos bolsillos, va a las arcas de estos grandes bancos, que cada vez se hacen más ricos con el ahorro del dinero que no es de ellos, porque nos hacen favor de administrar nuestro dinero y nos cobran una comisión. Entonces es un robo. Y es que el modelo proviene de un experimento que en 1981 en la dictadura de Augusto Pinochet se implementó en Chile. Es un modelo impuesto por las grandes transnacionales. Por eso yo digo que es la iniciativa de mayor calado del periodo neoliberal. Y en este intento del presidente de la República, que repito, se agradece, hay que participar los trabajadores. Efectivamente, no hemos logrado, a pesar de que es una afectación general para los trabajadores a nivel nacional, el tema de la jubilación, no hemos alcanzado una unidad que nos permita revertir esta situación. Y hay un tema que hasta ahorita no se ha mencionado y está ausente, que es el tema de la UMA, otra invención, que la ley de la UMA en su origen es una ley correcta, porque su intención original era desindexar el salario mínimo de pago de multas, de prestaciones, de servicios. Nunca se dijo que la UMA iba a ser para cálculo y pago de las pensiones. Y el resultado del 2016 para acá es que el salario mínimo hoy tiene un valor que es 50% mayor al de la UMA. Y esa es la diferencia. No nos calculan y nos pagan la pensión con el salario mínimo, nos lo calculan en UMAS. Por eso incluso esta iniciativa, dentro de sus limitaciones, está que no afecta a la UMA. Sin embargo, el tope que se pone de 10 UMAS, que representan estos 16,700 pesos, la hace limitada. Entonces, a lo mejor sí alcanza el recurso que está en veremos, pero a lo mejor sí alcanza. Se habla de un fondo semilla de 64,000 millones de pesos. ¿Y por qué a lo mejor sí alcanza? Porque está limitada la iniciativa. Efectivamente, no toca a los trabajadores de la ley del 73, no toca a los 10º transitorio de la ley del ISSSTE. Entonces, en esa limitación, el fondo no es tampoco tan grande que no pudiera alcanzar como está planteada. Finalmente, se va a discutir en el Congreso y ahí pues está politizado la discusión. Veremos la discusión que se dé. Me parece que tiene que ver
también en función de lo que estamos por vivir en junio de este año, que son las elecciones federales y que definirán el rumbo nuevamente de este país, ¿no? Y hay dos vías. Nosotros como trabajadores, bueno, pues estaremos siempre por esta vía que represente el mayor beneficio para nosotros. El tema a discutir me parece que es el del fondo, quién administra el ahorro de los trabajadores. Y para eso nosotros tenemos una iniciativa que no es nueva. Esta iniciativa ya 2 veces llegó al Congreso Federal. Desgraciadamente, a pesar de la segunda ocasión que le hizo suya la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y apareció en un diario de los debates, no llegó a discutirse. ¿Por qué? Porque coincidió con la iniciativa del presidente del 2019. Y entonces, obviamente, se priorizó la del presidente, además de que estaba la discusión del outsourcing, que también era una prioridad para el gobierno. Bueno, ¿qué planteamos aquí nosotros? Que los dueños del dinero, que son los trabajadores, los ahorradores, son los que deban de administrar esos recursos. Y que los recursos que hoy administran las AFORES deben de pasar a un Instituto Nacional de Pensiones, que el garante de los recursos sea el gobierno federal, que sean retransferidos esos fondos que se llevaron y que es lo que parece que ya es inevitable que regresen, se los apropiaron a partir de la ley del SAR las administradoras de fondo para el retiro y lo damos como un hecho consumado y no debe ser así. Efectivamente, la pirámide poblacional se ha modificado. Bueno, pues adecuemos esa pirámide poblacional a la realidad y hagamos que esta ley favorezca a los dueños del dinero, no a los que administran el dinero. ¿Qué proponemos? El Instituto Nacional de Pensiones, administrado por 2 consejos, bajo vigilancia de los trabajadores. Saben que en este momento, de esos 6 billones de recursos que manejan las AFORES, que administran a través también de la CONSAR, y hay algo que se llama CIEFORE, que es el instrumento a través de la cual se hacen las inversiones de estos ahorros. ¿Saben a dónde está invertido el dinero? Nos consultan a los dueños del dinero a dónde invertirlo. Bueno, pues en la última revisión, si se meten a la página de la CONSAR y ven a dónde está invertido, hay dinero en Singapur, hay inversiones extranjeras y hay un recurso en Singapur. ¿Qué hace ahí ese dinero? ¿Quién les autorizó meter ahí el dinero? ¿Qué resultado tenemos de esa inversión en Singapur? Y así hay varios. Hay una parte importante que está en deuda del gobierno, también hay que decirlo. O sea, el manejo discrecional a partir de lo que regula la CONSAR está al margen de la decisión de los trabajadores. Y entonces, por eso nosotros decimos que el fondo es quien maneja el recurso. Nosotros sostenemos que deben de ser los trabajadores. ¿Se ve como una cuestión inamovible? No lo es. Hay un cuaderno de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo que señala que de 30 países que estaban en este modelo privado, 18 regresaron al esquema solidario. Entonces sí se puede. Seguramente ya no le alcanzó a este presidente, a este actual gobierno, y bueno, pues ha trasladado para el futuro gobierno la solución de fondo del problema. Hay situaciones, aquí están presentes los compañeros cañeros del ingenio de Puruarán, que tienen 3,800 pesos de pensión al mes.
que les cobran una cantidad exorbitante para poderles darles atención médica por la cotización. Y eso no se toca en la reforma del presidente. Por eso nosotros reconocemos la iniciativa, el esfuerzo, porque creemos que lo que está poniendo en discusión es en qué ruta debemos de caminar. Y me parece que está puesto esa ruta para recuperar el fondo de los recursos de los ahorros de los trabajadores mexicanos. ¿Se imaginan 6 billones de pesos lo que pudiéramos hacer si se manejaran para procesos productivos de carácter social y no se vayan a procesos productivos privados que ni sabemos a dónde van? Supimos, por ejemplo, que una parte fue invertida para el fallido Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que hubo que reponer ese recurso. Una parte de pensioniste se fue para financiar una empresa que estaba en quiebra, como ICA. A eso se van esos recursos, para eso sirve, para salvar a las empresas privadas. ¿Saben ustedes que parte importante de los recursos que administran las Afores se destinan para construir los grandes centros comerciales que hoy en las metrópolis, como el caso de Morelia, surgen como hongos? Por todos lados hay centros comerciales. ¿Saben en dónde sale ese recurso? De las Afores. Los capitalistas no le meten mano a su bolsa, le meten la mano a la bolsa de los trabajadores, del ahorro de los trabajadores, y ellos ganan. Porque hay un cuento también que nos han vendido que se llama minusvalías. Porque hay variaciones en el mercado, que porque la guerra entre Rusia y Ucrania, híjole, hay variaciones en el mercado bursátil y hay pérdidas, pero nos dicen que son minusvalías, ¿no? ¿Y a dónde creen que van las minusvalías? A la cuenta del ahorro. Y cuando hay plusvalías, a la cuenta de ellos. Entonces, las Afores son el robo perfecto, planeada en la dictadura de Pinochet por instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Era una dictadura. Bueno, en la democracia de Zedillo se impuso en México y lo venimos padeciendo por 27 años. Todos los trabajadores de México decimos ya basta, basta de ese robo, de ese saqueo, que lo que está condenando es una vejez de miseria a los jubilados del país. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.